Y si vas a tener algo de qué avergonzarte, que no sea algo tan elemental como la predicación de la palabra, como la alimentación de la gente. Ay, que tú eres el problema. Yo no soy el problema, varón. Lo que pasa, por eso es que tú dices que Dígame. ha muerto, es porque hay una parte de ti que se está muriendo. ¿Cómo? Vuelve a la escuela bíblica, varón. O sea, la escuela bíblica, Reconcíliate. la escuela bíblica que le da vida al creyente. Pero varón. claro, varón. Concha, voy a tener que hacer la oración de Claro, varón. Claro, varón. Dios bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Interactuando. Hoy tenemos un invitado especial. De hecho, le dimos su carta de cancelación al pastor Villilo. Gracias a Dios salimos de él. No estaba aportando nada con sus comentarios. Eso es falso. Cristian, no defienda lo indefendible. Eso es falso. Cristian. No Antonín es mi defienda... hermano, eso es falso. Sí, pero no defienda lo Es un indefendible. pastor ¿vale? santo de Dios. Y los otros pastores no son santos de Dios. Pero él, yo lo conozco a él y doy testimonio de él. Bueno, está bien, no vamos a hablar de eso. Hoy tenemos un invitado. Primero vamos a presentar al invitado y luego le diremos de qué hablaremos hoy, ya que el tema de la oración dio mucho de qué hablar. Ya le pusieron al pastor Villilo el nombre del asesino de coros. Yo soy la voz del pueblo. Luego en el camino identificaremos a Cristian y a Flérida. Pero por hoy tendremos a nuestro hermano Efraín. Él se estará presentando con ustedes. Amén, amén. Para mí es un gozo, un placer poder estar aquí en este programa interactuando para tratarnos del tema que hemos de tratar en esta tarde. Mi nombre es Efraín García, como ya decía nuestro hermano. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Mi pastor Nelson Félix Castillo. Y nada, estamos aquí para compartir con ustedes y que lo que podamos tratar pueda ser de bendición para esta poderosa audiencia. Así es. Amén. Antes de Flérida, Vamos, los sí. respectivos anuncios. Antes Saludos. que nada, saludar a nuestra audiencia, darle la bienvenida a Efraín, que nos honra con su presencia. Sé que este también será uno de esos programas épicos donde habrá mucho de qué hablar. Pero antes de empezar, tenemos que dar nuestros acostumbrados y esperados saludos. El día de hoy estamos saludando a la iglesia IPJ de Maquiteria. Su pastor, Pilar Alcántara, saludamos a esta iglesia, a la iglesia de nuestro hermano Jonathan Valdés, por su apoyo, porque siempre desde el día 1 han estado ahí dándonos sus impresiones, sus valoraciones, sobre todo, pues conectándose con nosotros. También quiero darle un caluroso saludo a nuestro hermano y amigo Jackson Waleski Padilla, ese de los míos. Él y su familia también nos siguen todos los programas y están ahí apoyándonos. La hermana Esmirna Jiménez, no puedo dejar de saludarla, le debo de hecho este saludo a Esmi porque ella es parte de nosotros, es de las fundadoras de Solo Escritura cuando solamente éramos un grupo de WhatsApp. Así que Esmirna, un beso para ti, manita, y gracias por tus palabras de apoyo. En las internacionales tenemos a Gerson Vidó desde Boston, allá en los Estados Unidos, que también ha estado siguiéndonos desde el primer programa. Muchas gracias y bendiciones para ti y tu familia, Gerson. Juan Pablo Ogando, el pastor Juan Pablo el Ogando. Apóstol, saludo para usted, apóstol y pastor. Gracias también por estar con nosotros en sintonía. Y tenemos también una hermana, Nena 6645, que siempre está conectándonos ahí en YouTube. Muchas gracias, hermana, por estar en sintonía con nosotros y apoyarnos desde ahí. Y por supuesto a nuestro patrocinador estrella, Graphic Viole SRL, por siempre ponernos a valer. Gracias y saludo para todos. Amén. Bien, luego de esos saludos, yo quisiera introducir el tema de la siguiente manera. Todos los días muere alguien, Cristian. Todos los días alguien está de luto. Todos los días alguien está sufriendo. Hoy quisiéramos hablar de alguien que murió, lo velaron, pusieron la velita, lo lloramos y estuvimos de luto. ¿Sabe quién murió? ¿Quién murió? La escuela bíblica, varón. No ha muerto, varón. Varón, No ha muerto. RIP, escuela bíblica, varón. No ha muerto, varón. Mire, la escuela bíblica
Yo tengo datos para demostrar que murió. La escuela bíblica... No, te veo contento. No, no es contento, no es contento. Lo que pasa es que ustedes saben que yo manejo ciertos datos. Ok. Entonces esos datos nos arrojan a nosotros de que usted hace un concierto, eso es un lleno. Si usted hace una cruzada evangelística, eso es un lleno. Eso es así. Pero si se habla de escuela bíblica, se oye los grillitos. Poca gente. Lastimosamente. Entonces, tal vez su iglesia, que es la iglesia donde van ustedes dos, es un full, lleno. Tal vez ustedes me van a desmentir hoy. Tal vez la iglesia de el hermano Efraín es un full y es un éxito, que ahorita ustedes le van a dar la técnica al pueblo, ¿verdad?, de cómo llenar las escuelas bíblicas. Pero hasta donde nosotros tenemos los datos y las investigaciones, eso es algo que ya se murió. Entonces yo estoy aquí para analizar el tema con ustedes sobre la escuela bíblica. Y para eso me gustaría preguntar qué es la escuela bíblica para poner en contexto a la audiencia. Bueno, la escuela bíblica es, de manera particular, ¿no?, ¿verdad?, en nuestras congregaciones, es el escenario de formación, el escenario donde se imparte la educación cristiana, donde se imparte la doctrina inclusive. Mayoría de nuestras congregaciones, el único escenario donde se imparte la enseñanza se circunscribe directamente a las escuelas bíblicas. Es decir, que la mayoría de nuestras iglesias es únicamente en la escuela bíblica donde la iglesia tiene ese espacio para instruir, hablar a la iglesia acerca de las doctrinas bíblicas, acerca de lo que es la palabra del Señor, instruir a la iglesia en lo que son las Sagradas Escrituras. Eso es así. La escuela bíblica tiene que ver con ese departamento o el ministerio de la iglesia local que se encarga de, como decía mi hermano Efraín, la parte que tiene que ver con la educación y la formación bíblica, ya sea a los viejos y a los nuevos creyentes, en mira de buscar el fortalecimiento, ¿verdad?, en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Otro de los objetivos o de los propósitos de la escuela bíblica también es poder fomentar o motivar a los creyentes a tener esa vida de devoción y de obediencia a Dios. Y por último, pero no menos importante, también poder promover lo que es la parte del evangelismo, o sea, ganar a otros ya estando obviamente el creyente bien capacitado para hacerlo. Ok, la pregunta, yo le voy a preguntar lo siguiente, ya que usted nos está hablando de formación. Los maestros de escuela bíblica, ¿están capacitados hoy día? Bueno, realmente... Juéguese la varón, tenga cuidado, ¿eh? Todo depende, o sea, ¿Depende todo de qué? depende porque sabemos, ¿no, verdad?, que hay una gran diferencia, ¿no? Las iglesias son distintas, todo se circunscribe, la iglesia, la denominación, Sí. y cada iglesia local es responsable de capacitar a la persona que va a impartir la escuela bíblica. Ok. Entonces, partiendo de eso, yo considero de que todo depende de la congregación. Hay congregaciones donde hay maestros que quizás no tienen la destreza, no tienen el dominio, pero hay congregaciones que se preocupan por preparar personas específicamente para que puedan impartir una enseñanza que pueda formar creyentes sanos. En sentido general, ¿usted cree que está preparado o no está preparada Bueno, la iglesia en cristiana? sentido- Espérese. La iglesia cristiana evangélica pentecostal. En sentido general, yo creo que hace falta Sí. más preparación. Hace falta más preparación y hace falta más motivación a la preparación. Porque no solamente es que haya personas preparadas, sino también cómo se motiva a las personas que ya están haciendo el trabajo para que se preparen. Ok. Yo creo, Jonathan, que si comparamos la cantidad de maestros que están bien equipados y bien preparados para formar a otros, como decía Efraín, cada congregación se encarga, ¿verdad? Y va a depender también el énfasis y el orden de prioridad del liderazgo de esa congregación. Pero yo creo que si lo comparamos, la cantidad de maestros que están bien preparados para ayudar al crecimiento y a la formación bíblica de las congregaciones con el auge que hay de la necesidad de muchos creyentes de ir, por ejemplo, al ministerio pastoral y a otro tipo de ministerio, o sea, creo que quedamos muy cortos. Vemos que la cantidad de candidatos para ocupar posiciones de liderazgo de gran envergadura como el pastorado, o sea, el listado, los currículos, es larga
la fila, ¿verdad? Pero si comparamos eso con el deseo y el interés que tiene la gente hoy en día, que tienen los creyentes hoy en día, de ir a las escuelas, a los seminarios, a los institutos a prepararse, yo creo que quedamos muy cortos. Yo le preguntaba a nuestro hermano Efraín referente que si nosotros estamos o nos quedaríamos cortos. Eso depende, porque yo tuve la oportunidad de crecer en una congregación donde había un instituto bíblico y la escuela bíblica se daba por sesión. Había una escuela bíblica para los jóvenes, uno para la dama y otro para los caballeros. ¿Y en qué año fue eso, Entonces, Cristian? eso fue en en el año 40. No, eso fue... Dios mío, ya eso murió, varón. Usted no No, está entendiendo. varón, Oiga lo que eso- usted está hablando. Usted está eso fue hablando ahorita, eso es varón. añoranza, varón. Varón, eso en el 2000. ¿En cuándo? En el 2000. 23 años después, varón. Hace Pero- rato que ese se murió, varón. Ok, ¿qué pasó con eso? Ok, lo que me gustaba de esto era que ellos preparaban a otro. Por eso en nosotros hay como ese fervor y ese deseo por escuela bíblica, ¿me entiendes? Yo crecí en ese ambiente, me desarrollé en ese ambiente, veía cómo los maestros se preocupaban por enseñar a uno, que uno aprendiera, para que tú también en el día de mañana te perfilaras, si tenías el don de maestro o el don de evangelista o tenías llamado pastoral, te perfilara y fuera con un conocimiento hacia el ministerio al cual Dios te había llamado. Pero había una preocupación por eso. De hecho, la escuela bíblica se llenaba, mi hermano, se llenaba. Pero hay una parte, hay un punto muy importante en el cual tú decías que si estamos cortos, bueno, si estamos cortos es porque ha habido un descuido en esa parte, y no te lo voy a negar, ha habido un descuido en esa parte de la escuela bíblica, ha habido un descuido. Ahora, yo doy gracias a Dios porque en las dos congregaciones que he estado, he tenido la oportunidad de tener una escuela bíblica excelente. Ok, y la escuela bíblica va mucha gente, varón. Claro, Sí. sí. Mire, su pastor está viendo este programa. Sí, claro. Yo le voy a preguntar, varón. El culto de escuela bíblica ya se llena en mi congregación. Escuela bíblica. Déjame hacer una pregunta. Efraín, en su iglesia, la escuela bíblica se llena también. No. ¿Por qué tú te ríes así? Señores, es que los datos no fallan. Señores, tenemos que entender que ya no hay ni escuela bíblica, señores, en muchas iglesias. Ya, señores, tenemos que entender que eso es un paciente que se murió hace mucho. No, yo no voy a caer en ese fatalismo de decir ¿Cómo que no, varón? por eso estoy aquí con la posición de defender y una voz de alerta. Ajá. Es como si yo fuera un autoparlante diciendo tenemos que empoderarnos de una manera agresiva hacia la escuela bíblica. Y hay que volver a esos tiempos. Si estamos desfalleciendo porque creo que no ha muerto. Quizá estamos en coma en esa parte, pero no hemos muerto todavía. Ok. Tenemos oxígeno y hay oportunidad. Pero una de las razones por las que la gente no quiere ir a la escuela bíblica, ¿usted sabe cuál es? Precisamente la que estaba tocando el hermano Efraín. La falta de preparación en los De maestros. los maestros. Mire, yo le voy a hacer un paréntesis y voy a cometer una indiscreción con la audiencia. Cuando nosotros estábamos buscando, ven acá, pero tenemos que buscar una persona para que nos acompañe a hablar el tema de la escuela bíblica, pero no podemos buscar cualquier persona. Tenemos que buscar una persona que tenga sea conocimiento maestro, de que se haya causa. manejado en el área. Señores, nosotros duramos más tiempo buscando una persona con esas características que lo que hemos durado para hacer 6 programas. Eso es así. Incluso de los pocos que encontramos que tenían las características que andábamos buscando, o sea, que en algún momento hayan sido maestros, que hayan sido parte del Ministerio de Enseñanza de la congregación, los pocos que encontramos estaban ocupados. O sea, porque son pocos realmente. Hay una escasez, hay un déficit de maestros de escuela bíblica y de escuela dominical en nuestras congregaciones. Eso es una realidad muy evidente. Ya Cristian dice que por lo menos está en coma, lo está acercando a la tumba. Y yo No, digo no, es que que, no yo estamos digo en que la ya se tumba, murió, yo digo estamos que en ya se coma. murió, No, pero no. él dice que se está No, acercando. porque todavía yo recibo mi escuela bíblica. De hecho, mi esposa es maestra de escuela bíblica. ¿Entiendes? Sí, pero que eso es el 1%, La varón. excepción a la regla. El O sea, 1%. Si analizamos cuántas iglesias hoy día no dan escuela no bíblica, es la generalidad. son mayores. Mira, Son mayores. Hay Mira- muchas iglesias que... Mira, ¿tú te acuerdas que antes se llamaba Escuela Bíblica Dominical? Sí. Ok. ¿Tú sabes por qué se llamaba así? porque se daba los domingos. Ok. Nosotros somos de esa generación. Ok. Ya ahora se llama solo Escuela Bíblica. Claro. ¿Por qué? Bueno, te puedo decir el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué?
se fue desplazando lo que es la escuela dominical a otros días de la semana y a otros Exacto. horarios para simplificarle y facilitarle la vida y la asistencia a los hermanos. Y aún facilitándole la vida a los hermanos, tampoco así van a la escuela bíblica. Con eso de ir moviendo y de ir tratando de acomodar los horarios y los días para una mayor asistencia, finalmente lo que llegamos fue a que hay muchas congregaciones que hoy en día ya ni siquiera tienen un espacio dentro de su programación para las escuelas bíblicas, no la tienen, desapareció. Mira, Ento- yo dígame, podría dígame. mencionarte varias congregaciones de donde Juéguesela. somos, claro. Mira, Juéguesela. la iglesia ha puesto los ojos en Jesús, no falla con su escuela bíblica. El pastor Filipenses 4:13 no falla con su escuela bíblica. La iglesia Arca de Salvación, si tú no vas a la escuela bíblica, tú no puedes predicar. Me acuerdo cuando el pastor Luis Manino González estaba en vida, si tú no asistías a la escuela bíblica, tú no podías subirte a No un tomaba púlpito a parte. predicar, tú no subías a predicar, ¿me entiendes? Porque él entendía que la escuela bíblica era la universidad del cristiano, ¿me entiendes? Entonces, si todavía hay iglesia, ¿tú me entiendes? La iglesia, la senda antigua, pastor Ramón Guerrero, la escuela bíblica está ahí vigente. Manuel Mata. Pero ¿cuánto también van? su escuela El problema a veces, fíjese, el problema no es que si la están dando o no muchas veces, es qué tan efectivas son, cuánta gente va. Si tú tienes una iglesia que tiene 100 miembros, para ponerte un número, y esos 100 miembros van 80 a los cultos regularmente, y entonces el día de escuela bíblica van 20. ¿Qué hacemos, Efraín? No, yo creo que la escuela bíblica nunca va a morir en las congregaciones, porque si la escuela bíblica muere, entonces la iglesia dejaría de ser iglesia cristiana. Amén. ¿Cómo va a Porque es ser? que ¿Cómo va a ser, varón? la Espérese. escuela Acláreme, bíblica- explíqueme eso de nuevo. La escuela bíblica es el único escenario que tienen la mayoría de las iglesias, por no decir todas, pero sí la mayoría de las iglesias, para atraer la formación de la mente de Cristo en las personas, en los creyentes, en los que asisten. Entonces, si la escuela bíblica muere, entonces no va a haber una formación cristiana, si cada persona estaría a la merced de lo que aprenda por cualquier otro sitio. Entonces, la escuela bíblica nunca va a morir. Ahora sí, van a haber deficiencias, y hay muchas deficiencias, como tú mencionas, precisamente porque los tiempos van cambiando, porque nosotros muchas veces no alertamos acerca de los cambios, acerca de una generación que está siendo formada de tal manera que la escuela bíblica va a ser un escenario al cual no van a querer ir. ¿Por qué? Porque la manera en la que se están formando los creyentes de hoy es a ir únicamente a los cultos, a los servicios donde yo me sienta bien, yo me sienta entretenido. Y la escuela bíblica no hay ningún tipo de ¿Y entretención. por qué no buscamos entretenerlo, varón? Para por lo menos llevarlo a entretenerse ahí. Le enseñamos y lo entretenemos. No se puede. ¿Por qué? Porque el atractivo de la escuela bíblica es la enseñanza. Exactamente. O decir, sea, la en lo- enseñanza no puede ser atractiva. Evidentemente, será atractiva en la medida en la que tú entiendas el valor que ella tiene. Sí, el problema de esta generación es que nos están formando únicamente para sentirnos atraídos hacia aquellas cosas que nos entretienen, que nos hacen, ¿no verdad?, movernos, crear un momento divertido, crear un momento jovial, crear un momento jocoso. Inclusive, por eso digo que no solamente se circunscribe a la escuela bíblica. Por ejemplo, los cultos de oración que hablaban en el programa pasado. ¿Por qué la gente no va? Precisamente porque el culto de oración no es un lugar para brincar, para saltar. Es un lugar donde la gente va a adorar, y muchas veces esa oración es algo que compunge el corazón, es algo que hace que la gente se humille. Entonces, ese no es un ambiente como que el ambiente de iglesia que se vende hoy. Sí, sin embargo, tú bien señalas, ¿verdad? El culto de oración y la escuela bíblica, la diferencia está en que un culto de oración, yo puedo tener mi tiempo de oración personal, mi tiempo, mi vida devocional fuera del templo, pero la escuela bíblica es esencial, o sea, es primordial. Era lo que nosotros conocíamos anteriormente como la columna vertebral de la iglesia. Y todo lo que ustedes han dicho es lo que yo también creo. O sea, el ideal es que cada congregación tenga una escuela bíblica, que tenga un cuerpo de maestros bien equipado, bien preparado para poder formar a otros, que son los que van a seguir, ¿verdad?, el relevo, lo que van a llevar sobre sus cargas el peso y la responsabilidad que hoy llevamos muchos de nosotros. Sin embargo, no se le está dando esa prioridad y esa importancia. Y como tú bien decías, se está formando una generación muy distinta a la nuestra. A nosotros nos enseñaron a levantarnos temprano los domingos para ir a la escuela dominical.
pero nosotros estamos enseñando a nuestra generación que como ellos pasan toda la semana trabajando y estudiando, el domingo no necesitan levantarse temprano para ir a la escuela dominical. Vamos a ponérsela más fácil. Y con ese tema de ir relajando, hemos relegado tanto este asunto que está desapareciendo. O sea, usted está en contra también de que nosotros movamos la escuela bíblica para un día de la semana que podamos asistir. Pero Dios mío. No estoy ¿qué en es desacuerdo esto? con eso. Oiga lo que usted acaba de decir. Al sierva. contrario, Oh, Dios porque mío. el interés es perdón, Cristian, un maestro, cuando una persona decide asumir la responsabilidad de enseñar a otros, eso es un compromiso y es un sacrificio muy grande el que se hace, y ustedes lo saben, los que han sido maestros. O sea, tú te pasas la semana entera preparando una unidad, un tema, una lección, y a veces se presentan 2 y 3 personas a recibir el pan de la enseñanza, pero de esas 3 personas que van, y lo digo de verdad porque en una ocasión yo tuve que dar la escuela bíblica a 2 personas, y yo di mi lección como si hubiese estado la iglesia llena. Pero tú vas los domingos a la congregación, a los cultos de avivamiento, y no son precisamente esas personas que estaban en la escuela dominical los que están parados en el altar. ¿Entiendes? Entonces yo no estoy en contra de que se busque, de que se flexibilice para que la gente vaya a la escuela dominical. El problema es qué tanta importancia le estamos dando a eso. O sea, hasta dónde hemos llegado, que hoy en día hay congregaciones donde buscaron y no encontraron un espacio para la escuela bíblica en su programación y simplemente la sacaron. Se murió. Ok, volvimos al punto inicial. Se lo dije, señores, que se murió. No Cristian quiere darle vuelta, que está en coma, pero yo le estoy diciendo que se murió. Señores, en una comunidad cristiana donde ya la escuela bíblica no es prioridad, se murió. Fíjate algo, nuestra hermana Florida aportaba algo, yo tenía eso pendiente para hablar sobre que la escuela bíblica es la columna vertebral. ¿Un cuerpo sin columna puede sostenerse? No. No se puede sostener. Y por eso tenemos una generación que se está tambaleando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo te digo que no está muerta? Porque todavía hay vértebras que están de pie, de la columna, diciendo nosotros no vamos a dejar caer la escuela bíblica. Vamos a levantar bandera y vamos a seguir trillando para que la escuela bíblica siga hacia adelante. De hecho, mira, Jesús, ¿qué hacía Jesús? Jesús predicaba, pero también enseñaba. Y la escuela bíblica es enseñar. Jesús se preocupó por darle escuela bíblica a sus 12 discípulos. Sí. Hubo uno que se desvió, nosotros entendemos eso, pero vieron otros que se perseveraron y se mantuvieron por la enseñanza que Jesús le dio, ¿entiendes? Ahora, yo soy fruto de una escuela bíblica, donde una Beatriz José me agarraba y me daba escuela bíblica y me enseñaba, y de ahí yo sacaba para poder predicar la palabra de Dios. Donde un Rafael Rodríguez, donde un Juan Luis González, un Juan Luis Batista se dedicaron a enseñarnos a través de la escuela bíblica la palabra del Señor. Yo soy fruto de eso, ¿me entiendes? Por eso yo digo que no ha muerto. Porque si la semilla se siembra en uno, yo estoy seguro que esa semilla va a germinar y va a impartir fruto y muchos se van a alimentar de ella. Sí, pero eso suena muy bonito, varón. Eso suena tan bien. Pero ahora explíqueme, varón. Cuando usted le dice a una persona en una congregación, varón, ¿cuántas personas van a la escuela bíblica en su iglesia? Escuela bíblica. Escuela bíblica. Aquí hace mucho que no se da eso. Es más, desde que yo tengo uso de razón en esta iglesia, yo no he visto una escuela bíblica. De nuestros jóvenes no saben lo que no saben lo que es una escuela bíblica. Es más, le dicen incluso que no, que eso es para... Usted quiere formarse en la escritura, apúntese en un instituto bíblico, porque aquí no hay escuela bíblica. ¿A cuánto Jesús enseñó? A mucha gente, varón. Okay. ¿Cuántos por de eso? Específicamente. De los apóstoles, de los apóstoles. ¿A cuánto Jesús enseñó? Enganche, varón, no. ¿A cuánto Jesús enseñó de los apóstoles? Yo entiendo la posición de Cristian, porque Cristian está hablando a partir de una experiencia propia. O sea, yo también soy parte de eso. Yo también vengo de ahí. Pero estamos trayendo a la realidad de nuestros días lo que está pasando hoy. Esto es una problemática y es serio lo que está pasando. O sea, no podemos quedarnos en el pasado. Es lo que le estoy diciendo, Freire. Es algo que está pasando hoy. O sea, carecemos de maestros, carecemos de gente que quiera ir a formarse para enseñar a otros. Carecemos de espacio en nuestras programaciones. Como tú decías al principio, si hay un concierto, todo el mundo está muy emocionado y quiere ir para el concierto. Si hay un congreso con figuras internacionales, toda esta farándula evangélica que nos ha envuelto, todo el mundo quiere ir y quiere participar, pero las escuelas bíblicas, la mayoría de las personas brillan por su ausencia. Yo recuerdo incluso, a mí se me decía, y yo siempre lo veía bien, la escuela bíblica es la universidad del creyente. Oye, eso, yo estoy de acuerdo, pero el tema es que decimos eso
a la vez que estamos viendo que menos gente va a la escuela bíblica, menos gente va a la escuela bíblica, hasta que se murió en muchas iglesias. Hay algo que era en base a lo que les decía ahorita. Yo recuerdo que una vez yo estaba compartiendo con una compañera y le estaba diciendo que quería leer un libro cristiano. Y yo recuerdo que esa persona me dijo, bueno, yo voy a ver si lo leo porque yo tengo la tendencia a que me aburro cuando leo libros de ese tipo. Yo le decía, ¿por qué te aburres? Entonces, no, me aburro de repente cuando estoy en medio de la lectura. Y yo decía, el problema es que tú te aburres porque tú vas al libro con una intención equivocada. Hay libros que buscan entretenerte y por lo tanto tú debes buscar entretenimiento allí. Pero hay libros que lo que buscan es informarte, aportarte, hacerte crecer. Por lo tanto, no son para entretenerte. Correcto. El autor no los está escribiendo con la intención de que el que lo lea se ría, sino de que el que lo lea, al encontrar, ¿no, verdad?, los resultados que va produciendo ese libro en ti, pues se sienta atraído a leerlo. Entonces yo creo que lo mismo está pasando con la iglesia, tanto en lo que son las escuelas bíblicas, la oración y ese tipo de actividades. Porque la gente todavía y mayoría de los jóvenes quieren ir a todas esas actividades con la intención de entretenerse. Entonces, por eso tenemos que crear, aún para la oración, tenemos que crear un programa atractivo. Hay iglesias donde no se ora, sino es con una música. No, hay que ponerle música a la gente para que ore. Él está bien, él está lúcido, está brillante. Hay congregaciones, ¿no, verdad?, donde ya el estudio se circunscribe ya no a la Biblia, sino a temas triviales. ¿Por qué? Sí. Porque de alguna manera lo que hay es que entretener a la gente. Sin embargo, no. O sea, debemos de crear en la gente el interés, como enseña el libro de Proverbios, por la sabiduría. Porque es demasiado importante, principalmente en el tiempo que tenemos hoy. Porque la escuela bíblica es el único filtro que tiene la iglesia para poder identificar las cosas que no son de Dios, que usted está escuchando por todas partes, y las cosas que sí son de Dios. Entonces imagínense, si hay tantas cosas que se hablan en las redes, que se hablan por ahí, y no hay escuela bíblica. Mira, el tema de la enseñanza, como él menciona, ha sido importante, lo sigue siendo y lo será siempre. Fue tan importante para Jesús que el 95% de lo que él hizo en su ministerio terrenal fue enseñar. De hecho, la gran comisión que nos dejaron tiene que ver con predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enseñando. Pero ¿cómo vamos a enseñar si no nos estamos preparando? Si no hay un interés. Yo creo que en algunas de los temas que nosotros hemos dado, hemos tratado como de alguna manera buscar el responsable, buscar el culpable, que si los líderes, que si los hermanos, que si la iglesia. Y yo creo que en este caso en particular, la cuota de responsabilidad está igual. O sea, tanto los líderes, los pastores, como el pueblo en sentido general, tiene un gran grado de responsabilidad y de culpabilidad en la situación en la que han caído en las escuelas bíblicas. Los líderes, ¿por qué? Porque no han sido enfáticos, porque no han sido constantes, no han sido precisos en cuanto a enseñarle a la iglesia la necesidad que tiene que haber, que tiene que nacer en el corazón del creyente, de aprender las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna, decía Jesús. Mira, pero también, la iglesia que no exige, que recibe lo que se le da, como él decía, yo lo que quiero es que me entretengan, pero no todo el mundo va a la iglesia a entretenerse. Claro. Si yo me quiero entretener, yo tengo medios para hacerlo, yo voy a otras cosas, entonces yo necesito que alguien que esté capacitado, que esté entrenado, que haya estudiado y dedicado un tiempo intencionalmente a aprender, pues también me enseñe. Yo tengo que exigir eso. Mira, algo que yo he estado analizando mientras ustedes están hablando. En el caso mío, en mi caso, esto lo digo yo personal, yo siendo pastor de una iglesia, el miembro que no me va a la escuela bíblica, atención miembros, no tiene parte. Ya ustedes saben. Radical. Si ustedes usted no va a escuela bíblica, usted no participa de la escuela bíblica. Si usted no participa de la escuela bíblica, del estudio de escuela bíblica, usted no tiene parte. Cristian, yo te voy a hacer una pregunta, varón. Dígamelo, varón. Piense bien la respuesta que me va a dar. Vamos Oiga a escuchar bien la pregunta. Mire, si un miembro de su iglesia, donde usted es pastor, le dice a usted lo confronta, ¿por qué usted no está yendo a la escuela bíblica? Y el miembro le dice, no, porque los maestros que están ahí no saben lo que están hablando. O el material con el que se está dando la escuela bíblica es un material que está obsoleto. ¿Qué usted le respondería? Bueno, piense bien lo que va a yo decir, varón. Ahí lo que trabajaría lo que es una reforma. ¿Cómo? Me siento con los maestros.
verifico el material porque yo tengo que estar pendiente como pastor de qué están consumiendo las ovejas. De hecho, yo tengo que participar de la escuela bíblica. Si los maestros no están filtrando bien la palabra del Señor, ellos están desviados. Y si el material que se está usando es un material muy soso, muy sólido, como la galletica wafer, entonces muy simple, entonces yo le diría lo siguiente: vamos a buscar un método donde la comida sea un poco más sólida y más fuerte, ¿tú me entiendes? Porque yo estoy llamado a eso, ¿me entiendes? Ahí yo tomaría carta en el asunto. Ahora, si no está yendo porque no quiere ir, le digo, usted tiene problemas y tiene que arrepentirse porque usted no está yendo a la escuela bíblica. Está en pecado el varón. Dígalo, está en pecado si no va a la escuela bíblica. Problema, varón. Pero dígame si está en pecado, varón, yo quiero saber. ¿Qué es la escuela bíblica? ¿Qué acabamos de decir que es la escuela bíblica? Es la columna vertebral de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, ¿me entiendes? Para mí yo diría son los pulmones, el corazón, son los ojos, son los pies. La escuela bíblica son los oídos de la iglesia de Cristo. Entonces, si tú como creyente no estás participando de la enseñanza del pan de vida, porque allí lo que se está impartiendo es a Cristo. Y si tú quieres conocer a Cristo, tienes que ir a la escuela bíblica. Y si no va a la escuela bíblica, no lo va a conocer. Entonces, si tú no vas a la escuela bíblica y tú no participas de la escuela bíblica, ¿de qué tú vas a hablar? Bueno, lo que pasa ¿Va a desatar código? Usted no está entendiendo algo. ¿Va a desatar código? Claro, se puede. ¿Le va a decir, tengo una palabra para ti? No, varón. Varón, por eso de eso es que vivimos. ¿Por qué usted cree que se llenan los otros congresos? Usted no está entendiendo. No me hable de eso. Usted se quedó en el 2020. Fue que usted me dijo que había escuela bíblica de niños. En el 2020 no. Nosotros todavía en el 2017 teníamos una escuela bíblica donde iban 62 y pico 62 y 70 gente, y personas inconversas se convirtieron en la escuela bíblica porque ellos impartían a Cristo. Jonathan, en el año 2000, como dice Cristian, hace 20 años atrás era impensable que en una congregación no hubiera escuela bíblica y no hubiera un cuerpo de maestros para enseñar tanto a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, fueran estos maduros en la fe o nuevos creyentes. O sea, eso era impensable. Eso viene unos años atrás. No voy a decir que ni siquiera es un problema post-pandemia, porque ahora todo lo queremos atribuir al síndrome post-pandemia, que la gente se retrajo y se acostumbró. No. De hecho, Billy Graham murió en el año 2018 y mucho antes de eso ya le estaba señalando y estaba denunciando este problema como una de las preocupaciones de la iglesia de nuestro tiempo. O sea, es real. Hay una escasez evidente y preocupante de maestros para capacitar a los creyentes, pero también una falta de interés abrumadora por los creyentes por conocer la palabra de Dios. Yo creo que la escuela bíblica es tan importante. No ha muerto. Por el hecho de que la escuela bíblica es el instrumento mediante el cual la iglesia aporta discernimiento al creyente. Claro. Y el discernimiento es tan fundamental que yo recuerdo que una vez yo estaba en una actividad, en una media vigilia, y recuerdo que alguien estaba tocando el piano. Él estaba cantando, estaba tocando el piano. Yo, que luego me tocaba una parte para cantar, yo tomo el piano. ¿Usted canta, varón? Alguito. Ay, Dios mío. Yo recuerdo que yo tomé el piano y cuando voy a tocar el piano me doy cuenta que hay un fallo. Cuando luego de cantar, que termino porque no podía hacerlo mientras cantaba, reviso y veo que el piano, el cable que lo conecta al amplificador para que se escuche, ¿no, verdad?, de manera amplificada, está en un lugar incorrecto. Es decir, que el piano solamente estaba sonando por las bocinas integradas que tiene el piano. A pesar de que el piano tenía buenas bocinas, es evidente de que no se va a escuchar igual si está amplificado. Y yo cuando de que detecto eso, le digo al joven, mira, el piano está mal conectado. Y él me dice, no, el piano está bien. O sea, yo le digo, mira, le saco el cable, lo pongo donde va, escucha cómo se oye, lo pongo donde estaba, escucha ahora. Y él me dice, no, está bien. Pero cuando yo lo estoy confrontando, él lo que me dice es lo siguiente. La persona que toca aquí lo pone así. Entonces, ahí yo me di cuenta, ¿no, verdad?, de lo que puede producir la falta de discernimiento. De entrenamiento. Es decir, que esa persona no tenía el discernimiento para darse cuenta de que ese piano no estaba conectado de la manera correcta. Entonces, asimismo, por la falta de las escuelas bíblicas, por la falta de la instrucción bíblica, muchos y la mayoría de los cristianos no tienen el discernimiento para poder entender lo que se predica hoy. Yo he escuchado personas diciéndole amén a cosas que son extremadamente antibíblicas. Yo he estado en actividades donde yo he tenido que quedarme callado el mensaje entero porque ha sido un mensaje
totalmente fuera de la palabra de Dios, pero la gente está alborotada diciendo Eufórica. amén. ¿Pero por qué? Porque no tienen discernimiento y porque la mayoría de ellos en sus iglesias no tienen una escuela bíblica que le aporte ese instrumento para discernir que lo que se está predicando es de Dios o no es de Dios. O sea, que nosotros pudiéramos decir, Cristian, que si Dios hace un milagro y levanta al muerto de la escuela bíblica, las cosas pudieran mejorar. Porque todo el problema, aparentemente, del predicador que predica mal y el maestro, pseudo maestro que enseña mal, es porque no se ha formado. Entonces, es porque tal vez no ha tenido una base de, digamos, de los primeros pasos de orientación bíblica ¿Cuántas correcta. agendas se quedarían sin actividades si cada congregación estableciera la escuela bíblica como algo primordial y que cada creyente asumiera la responsabilidad y el compromiso de ir a formarse? Porque en el momento de que vaya, sea quien sea, la figura que sea, a hablar cosas que no están en la palabra, que ya a mí me la mostraron, me la enseñaron, me la constataron por la palabra, inmediatamente yo voy a dejar de seguir a esa persona y dejar de escucharla. Entonces, yo creo que sí, esa es la solución a la mayoría de los problemas y de las cosas que nosotros hemos hablado aquí en los diferentes programas. Yo quiero decir algo, Jonathan, y lo tengo aquí, lo voy a decir. No importa Fluye, que- varón, pero que usted es libre, Mira, varón. varón, sea pastor, sea quien sea, que saque la escuela bíblica del programa de su iglesia, está usado del diablo. Dios mío, Está varón. usado del diablo, varón. Ay, Dios Yo le iba a mío, decir más yo quiero bonito. ser Varón, ahí, no, que no, Dios está- mío. varón, no, no, Varón, está- pero ustedes lo van a apedrear No después de importa, esto. varón. Si no vuelve, si Cristian No no vuelve al importa. próximo programa, ya Claro. ustedes saben qué pasó, No importa. Lo excomulgaron, lo secuestraron y acabaron con Cristian. Cristian acaba de decir que No repita. los líderes, no, porque Cristian que lo dijo, yo solamente lo voy a aclarar Yo por lo si no voy se a, escuchó. voy a ¿Lo va a repetir? reitero nuevamente. Ay, Dios mío. Oye, sea líder, sea pastor, que saque el programa de escuela bíblica de su iglesia, está usado del diablo, varón. Es una gran irresponsabilidad. Ay, Dios Está mío. usado del diablo. Porque usted está sacando a Cristo de la iglesia. Es que como líder y como pastor a ti se te entregó un rebaño y tú permitir o hacer que ese rebaño y esas ovejas carezcan, o sea, no se le entregue el pan de la enseñanza, eso que va a garantizar su crecimiento espiritual y su desarrollo óptimo en la vida cristiana. O sea, es una irresponsabilidad, eso es inexcusable. No hay excusa alguna para que un pastor de una congregación no encuentre un espacio, un día y una hora y no envíe un equipo de maestros a prepararse para poder alimentar a las demás ovejas. Eso, Oye, eso no tiene una razón de ser. una de las razones sería, bueno, si los hermanos no quieren escuela bíblica, no se dé escuela bíblica porque ellos no vienen. serio? No estaría justificado ahí. El problema es que, o sea, la organización de la iglesia, de lo que se imparte en la iglesia, no la determinan la asistencia de las personas que van. Como que no, Sí. no, espérese, varón, Las- espérese. Mira, Déjalo hablar, varón, déjalo No, hablar. pero es que varón, es que ya ahí él metió la pata, varón. No, varón. Sí, claro, porque él no me puede decir que ¿qué fue lo que usted dijo ahora? Los programas, ¿Quién mira, fue que llamó al pastor Efraín? Mira, Espérate, no, pero espérese, ¿Fueron varón, las espérate. ovejas que llamaron al pastor o fue Dios quien puso a esa persona a cuidar ese rebaño? ¿A quién tú vas a rendir cuenta? Está bien, Flérida, pero espérese. Déjame que Efraín imparta su idea. Y después tú... Sí, varón, pero lo que no me gustó fue que usted dijo como que el número de personas no determina el éxito. Yo ¿Cómo estoy que de no? acuerdo con él, varón. el número de personas no determina los programas ni la prioridad de los programas o de las actividades que hace la Yo estoy de iglesia. acuerdo. ¿Cómo va a ser? Sí, no se trata de que cuánta gente viene el martes o cuántas personas vienen el jueves o cuántas personas vienen cuando se hace tal cosa y eso es lo que hay que hacer. No, la iglesia debe de entender qué es lo prioritario para la iglesia. Sí, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos traza que lo más importante es el estudio de las escrituras. Lo más importante es que nosotros podamos desarrollar una mentalidad bíblica y para poder hacerlo, pues tenemos que dar prioridad al estudio de la palabra. Entonces, el problema es precisamente eso que tú dices, de que hoy día los programas se regulan o se realizan o se le da importancia
en base a la Dependiendo mayoría. la aprobación de la Ujú, mayoría. dependiendo de Claro. la aprobación. Entonces, como la mayoría de personas pues prefieren otros espacios que no son las escuelas bíblicas o que son otros espacios donde se sienten, ¿no verdad?, más entretenidos. Mira, yo te Entonces, por eso lo aseguro hacen. que si cada pastor tomara, por lo menos para hacer un plan piloto, una prueba, y dijera, nadie se va a parar en el púlpito, nadie que no venga a la escuela bíblica se vaya, mire, enciendo Gold Chippen, enciendo Dios mío, ya le músico, cambié el nombre. Ya, enciendo, Gol Chip. ¿Qué es esto? enciendo predicadores, evangelistas, todos van a estar ahí sentados, pero como se le ha dejado a su libertad, ¿verdad? Entonces andan por ahí salvando gente, hablando cosas que no tienen que hablar fuera del contexto de la palabra de Dios y las escuelas bíblicas vacías. Yo creo que, y perdón que te interrumpa, yo creo que lo más importante o lo más que debemos hacer para poder hacer que las personas se animen, ¿no verdad?, a asistir, primero tiene que haber una motivación desde adentro, una motivación Ok. intrínseca. O sea, mostrarle a las personas la gran importancia que es, ¿no verdad?, la asistencia a las escuelas bíblicas, principalmente por el contexto actual en el que vivimos. Óyeme, en las redes sociales, tú entras a YouTube, tú das un clic y tú encuentras millones, miles de videos de enseñanzas, ¿no verdad?, que vienen de la Biblia, son sacadas de la Biblia, pero lamentablemente son torcidas. Entonces, partiendo de lo oportuno que es, ¿no verdad?, todo esto, yo creo que debemos primero formar una motivación desde adentro, antes que quizás, ¿no verdad?, hacer lo que había dicho Frélida y buscar otros métodos. La primera motivación debe ser desde adentro. ¿Por qué yo debo ir? ¿Por qué yo debo asistir? Tomar, por ejemplo, los textos de Proverbios, donde el proverbista le habla acerca de la importancia de la sabiduría, de la importancia que tiene el conocimiento para el joven, para la persona que está incursionando en la vida. Entonces, tomar de ahí para poder despertar desde dentro de los creyentes el interés de ir a sus escuelas bíblicas. Y número dos, la motivación desde afuera, ¿no verdad? Todo lo que podemos hacer Sí. para atraer, ¿no verdad? Para hacer que la gente venga dentro, ¿no verdad?, de lo que se puede hacer. Y todo eso yo sé que va a motivar aún más a que las personas se animen a asistir a las escuelas Yo bíblicas. Porque no hay mucho que se, escuchando- no hay mucho que se pueda hacer, varón. Que ya está ahí, maestro. Mire, por vuelta que le demos al asunto. Pero yo no sé por qué es que Espera. yo siento como que tú estás contento Espera, con no, esta situación. no es cuando contento. realmente esto es para llorar. No, porque yo no estoy contento, solamente estoy diagnosticando el asunto. O sea, Mira, no es que. yo escuchando a Efraín, le daba gracia y le doy gracia al Señor por la congregación a la que pertenecemos y incluso a la que él pertenece también, porque conversamos y sé que viene de una congregación pastoreada por un hombre que ama y que tiene un alto nivel de compromiso con la palabra de Dios, con la enseñanza fiel y con la predicación fiel y con la enseñanza y el estudio responsable de la palabra. Eso para todo creyente es una motivación. Pero no El yo crece, ver a Florida. mi pastor Pero no con la crecen. entrega que tiene, con la dedicación y el sacrificio que hace para prepararse, para preparar un sermón, para preparar un estudio de escuela bíblica, eso me hace a mí también querer, anhelar. De hecho, Cristian mencionaba a Beatriz José y es una de las primeras personas de las que yo tengo referencia y yo la admiraba a ella tanto, verla tan joven, cómo ella amaba, la pasión que tenía, la entrega por la enseñanza de la palabra y gracias a eso hoy yo soy maestra. O sea, me modeló esa pasión, ese anhelo y ese fervor y además ese querer vaciarte en otros para que otros también puedan aprovechar el contenido bíblico y poder crecer y vivir una vida de adoración genuina al Señor. O sea que yo creo, lo voy a repetir, hay una responsabilidad de parte de los líderes y hay una responsabilidad de parte del pueblo. El líder porque no está dando lo que tiene que dar y le va a dar cuenta a Dios un bendito día por eso. Porque Pablo le recomendaba a Timoteo, le decía, procura ser hallado aprobado y que tú no tengas nada de qué avergonzarte. Y si vas a tener algo de qué avergonzarte, que no sea algo tan elemental como la predicación de la palabra, como la alimentación de la gente. ¿Usted cree que el comportamiento de la oración, de la postura que yo sostuve, es porque me falta escuela bíblica No, también? usted ora, varón. Usted va a su escuela Pero- bíblica. pero Lo que no- pasa Ora es que, 5 lo que minutos. pasa es que 5 usted es minutos la está voz bien, del pueblo. 5 minutos está bien. Usted Pero que- representa una parte del pueblo
Que ni ora ni va a la que escuela ni bíblica. ora ni va a la escuela bíblica, pero yo ¿Cómo sé va que a usted ser? va a la escuela bíblica, porque no estuviera aquí en este programa. Yo aquí. voy a veces, varón, yo voy a veces a la escuela bíblica, porque usted sabe que hay compromiso, que hay que Pero varón, cumplir. usted me dio clases de instituto bíblico a mí, usted Varón, es pero es que maestro, no, varón, pero es que No usted me no- diga que ha muerto, varón, donde usted Eso es el usted me instituto- ha inyectado Eso fue vida, antes de varón. la Pero pandemia. eso fue antes de pandemia y eso fue el instituto bíblico, eso no fue la escuela bíblica local. claro. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta, gente. ¿Qué nosotros pudiéramos hacer para que la gente, como solución, para que la gente vuelva a la escuela bíblica? O sea, entendiendo que hay una responsabilidad de parte del maestro, el pastor, el líder, pero entendiendo también que nosotros tenemos que asumir un compromiso, un reto de asistir. Pero vamos a decir que están desmotivados. La gente está desmotivada en la iglesia. Bueno, ¿Qué pudiéramos hacer como para que la gente vuelva a la escuela bíblica? Oye, Bueno. y las iglesias donde lamentablemente ya no se da, ¿qué pudiéramos hacer como para que retomar? Bueno, en mi caso, yo como líder, si fuera pastor, estuviera pastoreando una iglesia y veo que tengo esa deficiencia, me reúno con los maestros, me reúno con la parte del pueblo que es la iglesia y lo motivara, ¿entiendes? Hago un programa atractivo dentro de ese ambiente de escuela bíblica con una enseñanza fresca, buena, agradable, para que el pueblo pues entonces se motive. Cristian mencionaba ahorita una escuela bíblica donde llegaron a asistir 62 personas, pero que anteriormente solamente iban 7 ancianas. ¿Qué por usted hizo? muchos ¿Qué años. usted hizo para mejorar eso? Cambiar el método, el material. O sea, teníamos años, décadas utilizando un método y un tipo de material y la gente no respondía a esto. Cambiamos el método, utilizábamos la Biblia, o sea, no estoy diciendo que esto es una fórmula ni que todo el mundo tiene que hacerlo así, pero a nosotros no funcionó. Dejamos el material de un lado por un tiempo y tomamos, recuerdo que estaba conmigo trabajando Jackson, y fue de gran ayuda para mí y tomamos entre él y yo las cartas a Timoteo y comenzamos a darla jueves por jueves, texto por texto y la iglesia comenzó a responder y la gente comenzó a acudir y la gente comenzó a estudiar y ya no tenía que comprar un material y ya no tenía, y si lo compraban muchas veces no lo leían, sino que ya de su propia Biblia, y esto a nosotros no funcionó. O sea, algo distinto, buscar la manera y también hablarle siempre a la gente de la importancia de estas cosas, de la necesidad que tenemos como creyentes de esto. O sea, no hay una fórmula, lo que hay es que orar y también usted pedirle al Señor que le dé discernimiento para ver cuál es la necesidad del pueblo y a qué el pueblo realmente necesita que usted apunte y a qué ellos van a responder. Finalmente, Efraín. Bueno, yo considero que, como decían ya los demás, ¿no verdad? Parte esencial para hacer que las personas, que una iglesia que ha dejado de impartir la escuela bíblica o que ha visto una merma en los asistentes de la escuela bíblica, yo creo que precisamente lo que decía Cristian es muy, muy fundamental. El hecho de evaluar lo que nosotros hacemos. Porque muchas de las cosas que hacemos, ¿no verdad? Y que van perdiendo eficacia, que van perdiendo interés, a veces se debe precisamente a que simplemente lo que hace es que se repite un programa, se repite tal o X enseñanza. Pero yo creo que nosotros, viendo los tiempos como van cambiando, viendo la respuesta de la gente, debemos ser sabios para poder ver, ¿no verdad?, velar, y así poder, ¿no verdad?, crear nuevas cosas, que yo sé que el Señor nos dirige a crear cosas que sean más efectivas. Yo creo que en muchas iglesias que se imparte escuela bíblica todavía, pero la escuela bíblica es absolutamente, no tiene ninguna efectividad sobre los creyentes. Sí, muchas veces se da toda la semana, pero al fin de semana tú le preguntas qué se enseñó el día de escuela bíblica y no sabe. Entonces, precisamente como decía Fleida, debemos crear un programa que sea efectivo, que lo que se vaya a impartir, ¿no verdad?, la persona pueda ver el resultado de eso en su vida, al aplicarlo. Y óyeme, ¿quién no va a querer asistir a una escuela bíblica donde está viendo frutos? Que donde está sea viendo bíblico el resultados? contenido, pero que también apunte a la realidad de mi problemática y de mi necesidad. Claro. O sea, una escuela bíblica donde tú te pases meses hablando de que David mató a Goliat.
que Goliat mató a David y que Jonás se tragó al pez, o el pez se tragó a Jonás. O sea, la gente ya se aburre, se cansa de las mismas historias. El tema de los maestros es importante también, el perfil que tiene que tener el maestro. Tiene que ser una persona enseñable, pero también que sea dada para enseñar, como le dijo Pablo a Timoteo. Tiene que ser una persona que sea empática, que sea humilde, que tenga un sinnúmero de cualidades también que le llegue a la gente. Finalmente yo quiero concluir diciendo parte de una problemática también. Y es que a veces, porque fíjense que hemos enfocado el problema desde el punto de vista de la preparación del maestro, desde la responsabilidad que tiene la iglesia de asistir, pero hay algo que ocurre que creo que a todo aquí le ha pasado, al menos todo el que ha estado en esa posición. Usted ve, por ejemplo, que usted tiene un mes enseñando en la escuela bíblica acerca de un tema X, pero resulta que en su iglesia hay 2 o 3 evangelistas. Ay, Señor. Que son los que no van a la escuela bíblica, ¿verdad? Pero son los que más predican fuera. Esa gente duran un mes sin ir a la escuela bíblica, pero el día que van a la iglesia se le pega el mensaje. Y entonces en el mensaje empiezan a hablar totalmente lo opuesto a lo que ya usted ha platicado, ha aclarado en un mes. O sea, usted le tomó un mes a aclarar ciertas dudas y ellos entonces vienen en un mensaje y otra vez ponen en posición allá, encumbran todos los errores que ya se corrigieron. O sea, esa parte yo pienso que es una lucha constante del maestro. Pero Jonathan, escúchame, no quiero que se me vaya esta parte. Y es que el Ministerio de Enseñanza y los maestros son uno de los ministerios más menospreciados en las congregaciones. De hecho, a los maestros se les exige mucho y es muy poco lo que se le da y lo que se le valora y lo que se les respeta. El maestro se le exige que tiene que tener un nivel de santidad, de conocimiento, de integridad, de testimonio, pero el maestro no es nadie. Tú no eres un diácono, tú no eres un directivo, tú no eres un líder, tú no eres nadie, tú eres el maestro. Entonces yo creo que también cuando esa parte se tome y se le dé la importancia al ministerio de maestro y al ministerio de enseñanza, las cosas van a cambiar. Sí, más carácter realmente. Bueno, finalmente, Efraín, dígale algo a su congregación donde usted da clase. Dígale dónde lo podemos... Sí. No, realmente yo nunca he sido maestro específicamente de escuela bíblica. Realmente lo que siempre me ha tocado hacer, mi padre es el maestro. Sí me ha tocado acompañarlo, ¿no? ¿Verdad? En asistirlo en cuanto a las clases. Y yo creo que la recomendación principal, ¿no? ¿Verdad? No solamente para mi congregación, sino para cada una de las iglesias, es que vivimos en un tiempo de mucha herejía, de muchas falsas enseñanzas, de muchas cosas nuevas que aún no han sido evaluadas conforme a la palabra de Dios y un sinnúmero de cosas que parecen atractivas, pero que muchas de ellas terminan no siendo bíblicas y no siendo fructíferas para nosotros. Por tanto, yo creo que más que nunca nosotros debemos aferrarnos al estudio de la palabra de Dios, utilizando la escuela bíblica como el medio central de la iglesia para poder lograr filtrar todo eso y que los creyentes realmente podamos esperar al Señor, ¿no? ¿Verdad? Con una conciencia de la palabra del Señor. Entonces, más que nunca, por el tiempo en el que vivimos, por la realidad de la iglesia, por las cosas que estamos viviendo alrededor, debemos aferrarnos al estudio de la palabra del Señor en las escuelas bíblicas. Así es. Amén. Bueno, hemos querido traer este tema precisamente a raíz de muchas cosas y muchos feedback que hemos estado recibiendo acerca del tema de la escuela bíblica, que en muchos lugares no se da escuela bíblica, en otra es el programa donde menos se asiste, y de hecho las predicaciones que nosotros vemos hoy día anémicas es precisamente por la falta de preparación en las escrituras. Entonces es un tema importante que creemos que es un buen aporte para que nosotros todos podamos prestar atención, despertar y motivar a la escuela bíblica. Dios le bendiga. Esto fue Interactuando.